y de esta manera poder tabularlos y poder calcular las medidas de tendencia central y dispersión y poder elaborar algunas gráficas ahí útiles para la descripción de los datos. Entonces vamos a volver a colocar la presentación que hemos estado trabajando. Y el día de ayer habíamos visto la media aritmética, la mediana y la moda. Lo único es que la moda la vimos un poquito más rápido, más a la carrera, entonces vamos a repetir el tema de la moda para tenerlo listo y que ustedes puedan desarrollarlo sin ningún contratiempo. Entonces les decía que para el cálculo de la moda se necesita previamente conocer cuál es la clase modal. La clase modal va a corresponder a uno de nuestros intervalos que tenemos en la tabla de distribución. Entonces, la clase modal va a corresponder específicamente a aquel intervalo que presente la mayor frecuencia, la mayor FI. Y cuando uno mira cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia, pues automáticamente está identificando la clase modal. En este caso, si regresamos a ver la tabla, usted la tiene a mano, entonces nosotros observamos que esta es nuestra tabla, no está completa, pero usted sí la tiene completa, esta es nuestra tabla, y aquí tenemos la columna de las frecuencias absolutas, las FI. Observamos cuál es la frecuencia mayor, el valor mayor, en este caso equivale a 19, que está precisamente en la clase 2, o sea, en el segundo intervalo. Entonces, esa va a ser nuestra clase modal. En la moda se dan varias cosas curiosas y particulares. Por ejemplo, podía suceder, oiga bien lo que le voy a decir, podía suceder que en algún ejercicio o en alguna tabla que estemos construyendo, podía ser que hubieran dos intervalos que tuvieran la misma frecuencia mayor. Por ejemplo, ¿qué tal si el penúltimo intervalo, en lugar de tener frecuencia 4, tuviera frecuencia 19? Entonces, habrían dos intervalos con mayor frecuencia. ¿Qué sería lo que operaría ahí? Bueno, ahí lo que operaría sería que tendríamos que calcular dos modas. Recuerde que la moda, cuando hablamos de ella, habíamos dicho que podía existir casos en que hubiera una moda, que hubieran dos modas o que no hubiera moda. Bueno, entonces, pero en este ejemplo solo vamos a tener una clase modal, puesto que no hay otro valor que empate o que llegue a tener el mismo valor alto de 19 en este ejemplo. Entonces, la clase modal, la clase 2, su límite real inferior es 19.5. La clase, perdón, la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior es 5, y entonces podemos nosotros aplicar los valores de la fórmula. Yo ya se los había aplicado el día de ayer, solo para recordar. Entonces, la fórmula es LRI más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por I. En este caso, LRI es el límite real inferior de la clase modal, que en nuestro caso era la segunda. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase posterior. Y el I es la amplitud del intervalo. Entonces, regresando a nuestra tabla, tenemos que el límite real inferior de la clase modal es 19.5. Eso ya lo vimos ayer, ¿verdad? Solo lo estoy repitiendo. El límite real inferior de la clase modal es 19.5.
Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. En este caso, delta 1 sería 19 menos 5, 14. Y delta 2 sería 19 menos 10, 9. Y el valor I sigue siendo 10, que es la amplitud o el tamaño del intervalo. Entonces, hoy no traje mi lápiz óptico, pero con el ratón no mucho le atino. Pero aquí están los valores. A la hora de aplicar la moda, entonces decimos que delta 1 ya habíamos dicho que era 19 menos 5, 14. Es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior. Y aquí hay un error, debería decir delta 2. Debería de decir delta 2. No, no es lo que quiero. Entonces, este es delta 2. Con el ratón no se puede dibujar. No traje mi lápiz óptico y entonces así me cuesta más. Bueno, pero es delta 2. 19 menos 10 es igual a 9. Entonces ya tenemos los valores para aplicar la fórmula de la moda, ¿verdad? Ya sabemos que el RI es el límite real inferior de la clase modal, ¿sí? En este caso, 19.5 es el LRI, límite real inferior. Luego, en la fórmula iba delta 1, que es un incremento o una diferencia. En este caso vale 14. Y abajo va de nuevo delta 1 más delta 2, que sería 14 más 9. Todo esto que está dentro de paréntesis va multiplicado por I. Habíamos dicho que I es el tamaño del intervalo, en este caso 10. Cuando hacemos esta operación, no sé si ese es el resultado, este es el que yo tengo registrado. Compruébelo usted, agarre su calculadora y hace el cálculo de la moda. Y entonces podría ser que el resultado sea de 25.58. Recuerde que los valores que estamos manejando son valores de edad en años. Entonces, esa sería la moda para datos agrupados. 25.58 años. Bueno, con eso completaríamos las 3 medidas de tendencia central más importantes en datos agrupados: la media aritmética, la mediana y ahora la moda. Nos quedarían entonces los datos, las medidas descriptivas de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación principalmente. Aquí en datos agrupados ya no vamos a calcular el rango para datos agrupados porque eso ya no tiene sentido. Entonces, las medidas de las medidas de dispersión las vamos a iniciar calculando la varianza. Y una vez calculada la varianza, las otras se van así como por inercia. Bien. Entonces, la varianza para datos agrupados tiene esta fórmula. Vamos a cambiar porque no va a ser sigma cuadrado. Aquí es una varianza que estamos calculando sobre la muestra, no sobre la población. Entonces vamos a corregir eso y en lugar de sigma cuadrado vamos a poner S al cuadrado. Esto, aunque no parezca, es una S. Vamos a ver si la dibujamos mejor. Ay, Dios mío. Está más bonita. Bueno, entonces S cuadrado, que es varianza de muestra. Ingeniero, disculpe. ¿Podría regresar a la diapositiva, por favor? Ay, Dios, ustedes van algo lentos, pero vamos a regresar a la diapositiva, pero esa diapositiva anterior ya la expliqué, es donde está la moda. La moda la calculamos aplicando la fórmula que ya habíamos visto el día de ayer. El
LRI, límite real inferior de la clase modal, era 19.5, más delta 1, que aquí calculamos el valor, 19 menos 5, 14, delta 1 es 14, aquí abajo va de nuevo delta 1, al que sumamos delta 2. Delta 2 dijimos que era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente o posterior a la clase modal. En la tabla sería 19 menos 10, 9. Y entonces esto completa nuestra fórmula. 19.5 más, abrimos paréntesis. No es necesario el paréntesis, pero para tener más organizados los valores, entonces decimos 14 dividido 23, que es 14 más 9. 14 dividido 23 por 10. Y a esto le sumamos este valor de 19.5. Y su resultado sería 25.58, que al tratarse de años, pues entonces lo declaramos en esa medida. Eso era lo que tenía la diapositiva anterior. Entonces, regresando a lo que estábamos, la fórmula de la varianza es sumatoria de FI MI cuadrado. Para eso calculamos la suma de la última columna, ¿se recuerda? Menos sumatoria de FI por MI elevada al cuadrado. Para eso calculamos la sumatoria de la penúltima columna. Y aquí divido N, que es lo mismo que decir suma de FI. Es la suma de las frecuencias absolutas, lo que nos da N. En este ejemplo es 57. Y todo eso va dividido entre N menos 1. Recuerde que es una varianza muestral. Entonces sería 56 el denominador general de esta fracción. Bueno, si recordamos los datos, la sumatoria de F y MI cuadrado nos había dado 89.724.25. Este paréntesis no es necesario, solo lo estoy poniendo para que usted advierta que es la suma de FI MI la que se eleva al cuadrado, o sea, la suma de la penúltima columna de la tabla. Usted tiene su tabla a la par. Yo ya le borré los valores, por eso. Pero si quiere, regresamos a ver la tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla. Entonces, aquí tendríamos la última columna, sumatoria de FI-MI cuadrado, y la penúltima sumatoria de FI-MI. Este es 2000 algo y este es 89,000 algo, que son los valores que usted ya tiene consignados en su tabla. Entonces, esos valores, la suma de la última columna y la suma de la penúltima columna, son los que vamos nosotros a utilizar en nuestra fórmula de varianza, ¿verdad? Entonces, para la varianza, nosotros regresamos a la diapositiva, donde está la varianza. Decimos sumatoria de F y MI cuadrado, la suma de la última columna, 89.724.25, menos 2.086.5 elevada al cuadrado, que esta es la suma de la penúltima columna, la que va elevada al cuadrado, dividido 57 y todo dividido 56. Mi recomendación aquí es que usted opere primero de corrido todo lo que está en este numerador y obtenga el resultado parcial, y ese resultado parcial lo divida entre este denominador final. Entonces usted en la calculadora, agarre su calculadora, no se conforme con copiar el valor. Yo aquí lo tengo, pero no le aseguro que ese sea el correcto. Entonces, 89.724.25 menos, vaya operando en conjunto, menos 2.086.5 elevado al cuadrado, esto sin paréntesis, no necesita paréntesis la calculadora. Entonces 89.724.25 menos, sin paréntesis, 2.086.5 elevado al cuadrado dividido entre 57. Toda esa operación la hace de una sola vez para evitar errores. Y al resultado que obtenga de esta operación en el numerador, la divide entre 56. El resultado que yo tengo consignado es de 238.34. Recuerde que es varianza. Me cuesta trabajar sin la tableta graficadora.
Porque tengo un ratón que no atina. Bueno, entonces una vez que hemos logrado obtener el valor de la varianza, las restantes medidas ya son sumamente fáciles. Calculamos la otra medida de dispersión. Estas son medidas de dispersión. Calculamos la otra medida de dispersión, que sería la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Si yo tengo una varianza de 238.34 y al sacarle la raíz cuadrada, verifíqueme usted con su calculadora, por favor, haga ese cálculo. Y yo tengo aquí consignado un resultado de 15.44 años. La desviación estándar ya retorna las unidades originales que tiene la variable. Si la variable está medida en años, entonces la desviación estándar se expresa en años. Esta diapositiva está llena de errores, no sé por qué no la vi. Aquí dice libras y estos no son libras, son años. No solo no puedo escribir. Entonces, tendríamos 15.44 años la desviación estándar. Luego el coeficiente de variación sería la fórmula, la desviación estándar dividido la media X barra, desviación estándar partido la media por 100. Ese es el coeficiente de variación. Entonces, sería 15.44 años, que es la desviación estándar, dividido 36.6 años. Así había dado según recuerdo, así había dado el valor de la media aritmética. Bueno, no lo tengo aquí, lamentablemente, pero usted sí lo tiene. Entonces, tenía yo registrado ahí 36.6 años como promedio y lo multiplicamos por 100 para que se exprese como porcentaje. Significa que el coeficiente de variación es de 42.18%. Ese ya no se expresa en las unidades de la variable original, sino que ya se expresa como porcentaje. Estamos viendo que hay un 42% de variación. Bien, y con eso completaríamos. Si se da cuenta, una vez lograda la tabla, ya es fácil calcular tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Tenemos 3 medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, y 3 medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si tiene preguntas, puede acercarse al micrófono o a la compu y preguntar directamente. No espere que le dé la palabra en este momento porque no se la voy a dar. Ingeniero, disculpe. Adelante. Una pregunta, al momento de tener nuestras respuestas, ¿hay que aproximarlas o dejarlas tal y como salen? ¿Qué hay que aproximar? Pregunta. Nuestras respuestas, por ejemplo, aquí el resultado en porcentaje podría haberlo aproximado como, por ejemplo, 42.2 en lugar de dejarlo como 0.18. Ah, bueno, ya entendí la pregunta. Bueno, la recomendación es que en este caso, que es una variable continua, se recuerda de los tipos de variables, ¿verdad? Porque no hace mucho que los estudiamos. Estamos trabajando con una variable continua, que es años, es edad en años, y el porcentaje pues también se considera como continuo.
Pero en estos casos se recomienda trabajar con 2 decimales, los valores resultantes de nuestras medidas. Es decir, por eso tengo varianza. No sé si la aproximación se hizo correctamente, pero estoy usando 2 decimales. Para la desviación estándar también estoy usando 2 decimales y para el coeficiente de variación que se expresa en porcentaje también estoy usando 2 decimales. No es una regla, no es una ley, pero es una recomendación que ustedes podrían tomar. Gracias. Bien. Bueno, entonces sigamos avanzando. Las conclusiones se las voy a pedir como tarea. Ingeniero, disculpe, una duda. ¿Qué? ¿Cómo se saca la clase mediana con datos pares? ¿Para qué? Con la clase mediana con datos pares. ¿Cómo se saca la clase mediana? La Así es. clase mediana no se saca, solo se verifica cuál es. Solo se identifica cuál es. Eso se los expliqué el día de ayer. La clase mediana hay 2 formas de obtenerla. Uno es cuando usted no conoce los datos originales o por lo menos ya los perdió, ya no los tiene a la vista. Entonces se basa en la columna de frecuencias acumuladas. Lo primero que tiene que ver es cuántos datos tiene. Cuando usted identifica cuántos datos tiene, automáticamente identifica qué valor, o sea, qué posición ocupa el dato que está en el centro. En este ejemplo yo tengo 57 datos. 57 entre 2 da 28.5. Quiere decir que el dato que está en el centro va a ser el dato que está en la posición 29, con los datos ordenados, en la posición 29. ¿Por qué? El dato que está en la posición 29, no el dato 29, sino que el dato que está, cuando están ordenados en la posición 29, deja 28 datos más bajos que él y 28 datos más altos que él. Entonces, ese que está en la posición 29 sería el que esté en el centro de los datos ordenados. Es según este ejemplo. Si usted tuviera, por decir algo, 35 datos, entonces el dato que esté en la posición, que sería 18, dejaría 17 antes, 17 después. Entonces usted identifica a través del número de datos en qué posición estaría el del centro. En este caso era el dato 29, el dato que estaba en la posición 29. Entonces empieza a ver en la columna de frecuencias acumuladas en qué clase, o sea, en qué intervalo ingresó el dato que estaba en la posición 29. Ese es el que estamos buscando su ubicación. Entonces, usted dice, aquí ingresaron 5 datos, los 5 primeros datos que yo tenía en mi tabla ordenada, ya en mis datos ordenados. Ahí no está el que estaba en la posición 29. Aquí ingresaron 19 datos, desde el que estaba en la posición 6 hasta el que estaba en la posición 24. No ingresé ahí que estaba en la posición 29. Y aquí en la tercera clase, o sea, en el tercer intervalo, ingresé otros 10 datos. Quiere decir que ya había ingresado en los 2 intervalos primeros 24, entonces ingresé el que estaba en la posición 25 hasta el que estaba en la posición 34, ¿sí? Si ingresé en esta clase, o sea, en este intervalo, el que estaba en la posición 25 hasta el dato que estaba en la posición 34, quiere decir que ahí fue donde se ingresó. Eso me da la certeza de que esta es la clase mediana. La otra forma es más fácil. La otra forma es cuando usted tiene sus datos originales, entonces usted los tiene ordenados, usted simplemente mira qué valor tiene el que está en el centro, en la posición 29. Creo que para nuestro caso tenía el valor 32, entonces usted mira en qué intervalo se ingresó ese valor 32 y claramente coincide también con ese intervalo. Pero yo me refiero cuando digamos ese número 57 es no le escuché el resto de la pregunta. Vuelva a preguntar.
Me refiero cuando ese número 57 es un número par. ¿Qué se haría? Como No, un- 57 es número impar. Ajá, pero si fuera un número par, ¿qué sería? Es que no le escucho el resto de la pregunta, pero me imagino que está preguntando qué pasaría si en lugar de tener, por decir algo, 57 datos, yo tuviera 60 datos. Bueno, pues en ese caso, el dato que estaría en el centro sería el que está entre el 30 y el 30. Perdón, el dato que está en el centro sería el dato que está entre el 30 y el 31, ¿verdad? Al igual que lo hicimos cuando calculamos la mediana en número de datos par, usted promedia los dos del centro. Entonces usted promediaría los dos del centro y usted identifica ese dato promediado entre los dos del centro en cuál de los intervalos caería. Es lo mismo, solo que aplicado aquí a buscar en dónde quedaría ese dato. Por ejemplo, si tuviera 60 datos y el promedio entre los dos del centro es, por decir algo, 43.5. Entonces, 43.5, usted sabe que iría entre este intervalo y ese sería, en el ejemplo hipotético que le estoy planteando, la clase mediana. Bien, tiene que, ahí sí que concentrarse un poquito. Es, creo yo, el punto que más atención requiere entre las 6 medidas que calculamos, media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Al que le tiene que poner un poquito de más cuidado es a la mediana en el caso de datos agrupados, por esa dificultad que a veces es necesario pues tener cuidado a la hora de determinar cuál es la clase mediana. Bueno, le decía que las conclusiones le estoy dejando de tarea. Yo quiero que usted para el próximo día de clases haya realizado mínimo 2 conclusiones de las medidas de tendencia central y 2 conclusiones de las medidas de dispersión. Quiere decir que yo quiero que usted me plantee, en ese caso, 4 conclusiones y vamos a preguntar algunas y las vamos a enriquecer, las vamos a mejorar. Yo quiero que usted proponga sus conclusiones, que me las venga a contar aquí, entonces yo le digo si está bien o hay que darle otro tinte o hay que darle este enfoque a la conclusión, pero partiendo de algo que usted ya haya tratado de hacer. Por eso le estoy pidiendo que sobre los datos que obtuvimos, los resultados que obtuvimos, usted plantee 4 conclusiones. 2 de medidas de tendencia central y 2 conclusiones para las medidas de dispersión. Usted puede agarrar las medidas que crea que le van a servir. Ingeniero, una duda. Bueno, le dije también que a partir de la tabla de la distribución de frecuencias, se podían hacer ciertas gráficas. Vamos a plantear ahorita las Ingeniero, una gráficas duda. que se pueden hacer. Ahorita le doy la palabra. Vamos a plantear las gráficas que se pueden hacer a partir de la tabla de la distribución de frecuencias, ¿verdad? Van a ser 2 gráficas, digamos, semejantes, similares, gráficas sencillas que usted va a aprender a hacer y a interpretar. Adelante, ahora sí. Supongamos en la tabla tenemos 50 datos. Digamos, nuestros datos son 50 y queremos sacar la moda. Tendríamos que irlo entre 2 y ver en qué intervalo está ese dato. No. Usted me está hablando de la moda. Es que no se acercó suficiente al micrófono y no escuché la primera parte de la pregunta, solo la segunda. Por favor, hágame el favor de plantearme la pregunta de nuevo. Supongamos nosotros tenemos 50 datos. Entonces, para sacar el intervalo de la moda, tenemos que dividir esos 50 dividido entre 2. Tengo problemas con el audio. Pero no estamos hablando usted me está hablando de moda y la moda la moda se calcula cuando usted verifica cuál de los intervalos tiene mayor frecuencia, es diferente de la mediana. Entonces, su pregunta es ¿sobre la mediana o sobre la moda? Mediana. Ah, es que me estaba hablando de moda, eso era lo que me estaba confundiendo. Si usted tiene el cálculo de la mediana, usted tiene 50 datos, ¿sí? Quiere decir que
hay dos datos que están en el centro, ¿sí? El dato 25 y el dato 26, pero hagamos una cosa. Si usted quiere, divide entre 2, pues 50 entre 2 le da 25. Y entonces no va a haber mucha variación, va a ser poquísima la variación. Entonces agarra el 25 y el dato, en donde cae el dato que está en la posición 25, esa va a ser su clase mediana, ¿verdad? La divide entre 2. Realmente debería de promediar los dos que están en el centro porque hay dos datos en el centro, pero eso a veces se complica. Entonces, solamente 50 entre 2 le da 25 y usted determina en cuál de sus intervalos cayó el dato que estaba en la posición 25. Bien. No hemos terminado con el tema de los datos agrupados. Lo que vamos a hacer ahorita es tratar de crear un par de gráficas que nos ayuden a representar los datos que están en la tabla. ¿Sí? Bueno. Entonces, la primera gráfica que vamos a plantear se llama histograma. Que se les quede, se llama histograma. Es una gráfica muy usada. Y leamos lo que dice de referencia. Dice, consiste en una gráfica de barras apareadas, o sea, de columnas, que ilustra la distribución de las frecuencias de las diferentes clases construidas y se diseña en función de los límites reales en el eje de las X y las frecuencias absolutas en el eje de las Y. ¿Qué pasa con eso? Bueno, usted va a hacer una gráfica. Para hacer la gráfica, usted tiene que tener digamos, una escala o tiene que tener un par de ejes, ¿sí? Lo va a construir sobre dos ejes. Vamos a llamar al eje horizontal el eje X y vamos a llamar al eje vertical el eje Y. Entonces tiene los ejes X y Y. En el eje X va a poner los valores que correspondan a los límites reales de su tabla, ¿sí? Y en el eje Y va a poner los valores de las frecuencias absolutas. En el eje Y. Tenga presente eso. Entonces va a construir una gráfica de columnas, o sea, de barras apareadas, en donde en el eje X irían los límites reales. Vamos a subrayar esto. Y en el eje Y irían las frecuencias absolutas. Eso es algo que tiene que tomar en cuenta. Y luego entonces ya iremos construyendo la gráfica. Usted la va a ir construyendo junto conmigo, o sea, a la par de lo que vayamos viendo. Entonces, a partir de los límites reales que están sus valores en el eje X, usted levanta barras verticales, o sea, levanta columnas hasta que la columna alcance la altura de la frecuencia que tenga ese intervalo. Es muy sencillo, pero tiene que poner atención. Entonces, repito, en el eje X van los valores de los límites reales y en el eje Y van las frecuencias absolutas, los valores FI. Recuerde que las frecuencias absolutas son FI, no FA. FA es frecuencia acumulada. Entonces, las FI en el eje Y los límites reales en el eje X. Veamos, pues, cómo se construye. Bueno, voy a dejar un momentito si alguien está tomando alguna anotación de esta diapositiva para poder pasar ya a la parte práctica, cómo se hace. Bueno, lo importante es esto que tengo subrayado. Entonces veamos pues. Mire, pues aquí ya la tengo. Pero ¿qué es lo que se hace? Usted la va a hacer y en el eje X, que es este horizontal, va a poner los límites reales. Voy a mostrar la tabla
aquí está la tabla, ¿sí? Y usted ve que los límites reales, el primero es 9.5, el segundo 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 y el último es 79.5. No se le olvide este último. Empezamos en 9.5 y terminamos en 79.5 para poner todos los límites reales. Desde 9, en este ejemplo, desde 9.5 hasta 79.5. Y tenga su tabla a mano. Yo lamentablemente la tengo en una diapositiva diferente, ¿verdad? Pero tenga su tabla a mano. Y entonces, la tabla va a determinar qué valor le corresponde a cada intervalo, ¿sí? ¿Qué valor le corresponde a cada intervalo? Si usted me da permiso, voy a salir un ratito de la presentación solo para que tengamos la tabla a la par de la gráfica. Deme un momentito, voy a salir un ratito de la presentación. Solamente, deme un segundo, ya vuelvo. Traer la tabla para dejarla aquí, aunque tuve que mover la gráfica, usted perdone, pero solo era para que usted pudiera ver de dónde salían los valores. Y entonces, aquí los tengo. Esta es la gráfica que estamos construyendo. Yo puse atrás la tabla para que usted viera de dónde salía, porque usted la tiene a la par, pero yo no la tenía a la par. Entonces, vemos que aquí en el eje X estamos colocando estos límites reales, 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, déjeme mover esto para acá, 49.5, 59.5, 69.5 y 79.5. Esos son los límites reales. Luego, fíjese lo que hicimos. En el eje Y pusimos las frecuencias absolutas, ¿sí? Pusimos las frecuencias absolutas. Y entonces, lo que nos lleva a qué valor va a tener que colocar usted en el eje Y es observar cuál es el mayor valor de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor valor? En este caso, el mayor valor de las frecuencias absolutas era 19. Quiere decir que su escala debe llegar mínimo hasta 19. Aquí la estoy llegando hasta 20 para redondear un poquito la escala. Pero debe alcanzar a cubrir la mayor frecuencia. Esta escala debe alcanzar a cubrir la mayor frecuencia, de manera que si mi mayor frecuencia es 19, entonces yo tendría que dar por lo mínimo a 19. Estoy llegando a la escala 20. Luego, ¿qué hago? Digo, bueno, del intervalo que va de 9.5 a 19.5, ¿cuál es su frecuencia? Usted ve que es frecuencia 5. Entonces trazo una columna o una barra que va de 9.5 a 19.5 y que debe alcanzar hasta la frecuencia 5. Aquí está, hasta la frecuencia 5, y eso me indica hasta dónde llega la altura de esa barra. Luego, el segundo intervalo va de 19.5 a 29.5. Usted lo que hace es trazar una columna, una barra, de 19.5 a 29.5, una barra que alcance el valor de 19, puesto que esa es la frecuencia que quiere representar. Entonces, el segundo intervalo tiene una frecuencia de 19. Aquí lo estoy llevando a 19. El tercer intervalo, que va de 29.5 a 39.5, la barra que le corresponde alcanza una altura de 10, puesto que esa es su frecuencia absoluta. ¿Se da cuenta? Entonces las barras van representando los diferentes intervalos.
Este siguiente intervalo, que va de 39.5 a 49.5, alcanza una frecuencia de 13. Entonces usted dibuja el trazo hasta llegar a la frecuencia 13. Y así continúa en los siguientes intervalos, alcanzan una frecuencia de 4, el de 49.5 a 59.5 alcanza una frecuencia de 4, el siguiente también alcanza una frecuencia de 4, y el último, el intervalo que va de 69.5 a 79.5 alcanza una frecuencia de 2. Por eso llega la barrita hasta 2. Y entonces usted completó demostrar qué frecuencia le correspondía a cada intervalo. Cada intervalo está representado por una barra que alcanza una altura o una longitud según la frecuencia que tenga ese intervalo. Y de esta manera queda, pues ya completa la gráfica del histograma, ¿sí? Ya solo haría falta ponerle el título. No sé si hay alguna pregunta. Usted haga, por favor, la gráfica, por lo menos empieza a trazarla, ¿sí? Recuerde que aquí van los límites reales y aquí van las frecuencias absolutas. ¿Alguna pregunta sobre cómo se hace el histograma? Es muy sencillo. Usted agarra y estos límites reales van a marcar cada uno de los intervalos. Entonces, el primer intervalo, que va de 9.5 a 19.5, tiene una frecuencia de 5. Usted le hace el trazo hasta alcanzar la altura de la frecuencia 5. El segundo intervalo, de 19.5 a 29.5, tiene una frecuencia de 19. Entonces, usted, el trazo que le hace, llega hasta 19. Y así continúa trazando las siguientes barras, respetando los límites aquí. Y entonces, para alcanzar la altura que le corresponde a su propia frecuencia. Entonces, la gráfica en su conjunto nos está mostrando cómo están distribuidos los datos, en dónde hay más acumulación de datos y en dónde hay menos acumulación de datos. Esa es una utilidad que tiene esta gráfica. ¿Alguna pregunta con su construcción? Bueno, yo porque voy a borrar la tabla para volver a colocar la gráfica en donde estaba y poder mostrar cómo va sus títulos, ¿no? Pero esa es la forma como se construye. Yo fui a traer la tabla para tenerla ahí a la par y mostrarle de dónde salen los valores que van a generar dicha tabla. Salgo un minuto nuevamente para quitar la tabla y continuar con el proceso. Bueno, entonces, ahora le ponemos título a los ejes. El eje que está aquí en la parte horizontal corresponde a la edad en años. Son los límites reales. Y los valores que están en el eje Y, el eje horizontal, el eje vertical, perdón, corresponden a las frecuencias absolutas. ¿Cuántos datos hay en cada uno de los rangos de edad en años? ¿Sí? Bien, luego deberíamos de ponerle un título a la gráfica. Normalmente se recomienda que los títulos pueden ir en la parte inferior de la gráfica. Entonces, en este caso estoy sugiriendo un título que dice histograma que representa la distribución de las edades en años de los participantes en el evento de capacitación. Recuerde que tenemos una gráfica
que se llama histograma, se construye en función de los límites reales, que en este caso son límites que están marcando intervalos de edad de las personas. Y por eso la identificación dice edad en años, es lo que la variable representa. La variable X representa la edad en años. Y los valores de Y, pues, cuántos datos hay en cada uno de los rangos, cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. Y eso nos ayuda a interpretar cómo estuvieron la edad en años. Ahora, ¿qué conclusiones podía usted sacar de esta gráfica? Fíjese bien lo que le voy a decir porque no lo voy a volver a repetir. ¿Qué puede ver usted? ¿Qué puede sacar de provecho de esta gráfica? ¿Cómo puede interpretar esta gráfica? Yo miro dos cosas curiosas. Primero, que los intervalos más bajos, o sea, que tienen valores numéricos más bajos, alcanzan mayores frecuencias. Y los intervalos más altos, es decir, los que tienen valores numéricos más altos, alcanzan menores frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese evento de capacitación hubo más participación de gente joven, digámoslo de esta manera, que de gente muy adulta. Los valores de edades de gente muy adulta son menores y los valores de edad de gente un poquito más adulta mediana o joven son mayores. Incluso la mayor participación estuvo entre las edades de 19 y 29 años. Como usted puede ver, es la barra, en la columna que alcanza la mayor altura. Entonces aquí lo que le está diciendo es, en cada rango de edad, qué frecuencia de participación hubo. Y así es como se interpreta esa gráfica. ¿Alguna pregunta sobre la primera gráfica? La segunda gráfica es similar a esta. No es tan complicada. Si usted ya tomó idea de esta gráfica, la segunda es una gráfica bastante similar. Se llama polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es otra gráfica que se utiliza para representar la distribución de las frecuencias de un conjunto de observaciones, al igual que la gráfica anterior. ¿Cómo está la distribución de las frecuencias? Para construirla, se toma como base dos ejes, siempre un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal, en el eje de las X, ya no se ponen los límites reales, como en el otro tipo de gráfica, sino que se ponen los puntos medios. Aquí ya van los puntos medios, o sea, marcas de clase, que es lo mismo, punto medio o marca de clase. Esos son los valores que usted va a poner en el eje X. Y en el eje Y, al igual que el caso anterior, siempre van las frecuencias absolutas, o sea, los FI. Eso es lo más importante que tiene que anotar de esta gráfica. Una gráfica para representar la distribución de las frecuencias. Y en el eje X se ponen los puntos medios, o sea, marcas de clase. Y en el eje Y se ponen los valores de las frecuencias absolutas. Luego dice, se van colocando puntos sobre la marca de clase a la altura de la frecuencia correspondiente. Y después se unen los puntos por medio de líneas, formando un polígono. Luego, para cerrar el polígono, se marca un punto anterior y un punto posterior, o sea, un punto medio en la marca anterior y un punto medio en una marca posterior, que no están en la distribución, pero que nos permiten cerrar la gráfica, de manera que esos puntos van a tener una frecuencia cero, porque no tienen datos. Y eso nos va a permitir cerrar la gráfica. Creo que se entiende más la explicación viendo la gráfica en sí. Entonces, repito, se usan siempre dos ejes, el eje horizontal, el eje X, donde van colocados los puntos medios o marcas de clase, y el eje vertical, el eje Y, las frecuencias absolutas. Luego, depende de qué frecuencia que tenga cada intervalo representado por ese punto medio, entonces se pone un punto a la altura de la frecuencia que le corresponda.
Después se unen puntos sucesivos por líneas rectas, de manera que van a formar un polígono. Para cerrar el polígono se pone un punto medio anterior y un punto medio posterior, cuya frecuencia será 0. Veamos entonces cómo se construye. Aquí usted está viendo que lo que van son los puntos medios, 4.5, 14.5, 24.5. Esos son los puntos medios, usted los tiene en su tabla. Yo no tengo la tabla aquí a la par, pero usted sí la tiene. Entonces, el primer punto medio que aparece es 14.5. Este 4.5 no aparecía en su tabla. Solo aparece el primero 14.5 y el último punto medio 74.5. Entonces, el intervalo que tiene un punto medio de 14.5, su frecuencia es 5. Entonces usted le pone arriba del 14.5 un punto a la altura de 5. El segundo intervalo, cuyo punto medio es 24.5, tiene una frecuencia de 19. Entonces usted pone un punto ahí en el donde está el valor 19 de las frecuencias. El tercer intervalo tiene un punto medio de 34.5. Y usted mira qué frecuencia tiene ese tercer intervalo. Tiene una frecuencia de 10. Entonces, a la altura de 10, usted le pone el punto. Luego, el siguiente intervalo con punto medio de 44.5, véalo en su tabla, tiene una frecuencia de 13. Entonces, aquí en donde está la frecuencia 13, usted pone el punto. Y así hasta llegar al último intervalo, que tiene un punto medio de 74.5, su frecuencia es de 2. Entonces, une esos puntos que usted trazó, los une por líneas rectas sucesivas, pero el polígono no ha cerrado. Para cerrar el polígono, usted agrega un punto medio anterior y agrega un punto medio posterior. ¿Cómo los hace? ¿Sabe a qué distancia va cada punto medio? En este ejemplo van de 10 en 10. Entonces, agrega un punto medio anterior cuya frecuencia va a ser 0, le pone un puntito aquí en 0 y agrega un punto medio posterior que no está en su tabla. Usted lo agrega, depende cómo van avanzando los puntos medios, agrega un punto medio posterior y le pone ese valor de 84.5. Ese va a tener frecuencia 0 porque no tiene datos. Tanto el primero que agregó como el último que agregó no tienen datos. Usted pone los puntos en 0 de frecuencia. Y eso le permite hacer un trazo que cierre el polígono. Es decir, el polígono ya no queda abierto, sino queda cerrado. Y esa sería la manera como usted completa la gráfica de polígono. Tanto el histograma como el polígono representan lo mismo. Usted puede usar uno o el otro según le convenga. ¿Sí? Las dos gráficas representan la misma situación. ¿Cómo está la distribución de las frecuencias de nuestros datos? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esta segunda gráfica. Trate de hacer las gráficas de los ejercicios que les dejé y cualquier duda me la pregunta el próximo día de clases, pero usted trate de entender y realizar tanto el histograma como el polígono de frecuencias para los ejercicios que tienen datos agrupados en la hoja de trabajo que usted tiene, ¿verdad? Y cualquier duda me la consulta, ya sea por el chat. Siempre que pregunte por WhatsApp, identifique su nombre, por favor, y me hace la pregunta y yo trataré de contestarla. Si no, en la próxima clase, si Dios lo permite. Bueno, por ahora vamos a quedarnos aquí.